Un cordial saludo. Esta es la presentación de la fase 5, consolidación del informe final del curso Estática y Resistencia de Materiales. El grupo de trabajo estuvo integrado por Tini Castro, Yurleidy Arregocés, Francisco Lozano, Dayana Posada y quien les habla, Nelson Muñoz Medina. Para el tutor, John Erickson Barbosa, del grupo 10 del CEAT de Cali. Con este trabajo lo que se pretende es explicar claramente cómo se diseña una cercha utilizada para una cubierta. El análisis y diseño de la cercha inició en la fase 2, en la cual se dibujó la cercha nombrando los nodos de manera consecutiva con letras mayúsculas de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y con el acotado correspondiente, es decir, las longitudes de las barras. Se hizo una evaluación de las cargas externas que soporta la estructura de acuerdo con los procedimientos indicados. Se dibujó la cercha con las fuerzas externas aplicadas en cada uno de los nodos de la cuerda superior y se tuvo en cuenta las especificaciones físicas para el diseño, las cuales son el área a cubrir correspondiente a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 45 grados y fueron construidas con perfil de acero estructural A36. El ángulo de piernas iguales de L64 por 64 por 6.4, de acuerdo con el apéndice C del libro guía de la unidad 2, página 683. En esta actividad se usó una cercha en forma de abanico, que es la que aquí estamos viendo. Entonces, a partir de la longitud de la cuerda inferior, la cual es de 12 metros, pasamos a calcular la longitud de la cuerda superior. Para esto se divide la longitud de la cuerda inferior sobre el coseno del 45 y se obtiene una longitud de 16.97 metros. Enseguida calculamos el número de cerchas. Para calcular el número de cerchas tenemos en cuenta la longitud de fondo, que es de 24 metros, sobre la distancia que hay entre cada cercha, que es de 3 metros. Y se obtiene un valor al cual le sumamos 1 para un total de 9 cerchas. Pasamos a calcular el área de influencia. Esta área se calcula multiplicando la distancia entre cada cercha, que es de 3, por 16.97, que es la longitud de la cuerda superior, y se obtiene un valor de 50.91 metros cuadrados. Más adelante vamos a tener en cuenta la velocidad del viento y cómo incide el viento en la cercha. Hay que tener en cuenta que vamos a trabajar sobre las cerchas del medio, que son las cerchas que tienen mayor área de influencia, o sea, estas que tenemos acá. Si tenemos en cuenta que en la diapositiva anterior calculamos el área de influencia, el número de cerchas y la distancia o longitud de la cuerda superior, entonces pasamos a calcular las longitudes o los valores de la longitud de cada barra. Las distancias AB, BC, CD, DE, EF y FG van a ser igual
a dividir la longitud de la cuerda superior entre 6. Entonces se obtiene un valor de 2.828 metros. Las distancias AL, LK, KJ, JI y H y HG se obtienen dividiendo los 12 metros, que es el valor de la longitud de la cuerda inferior, entre 6, y se obtiene un valor de 2 metros. Para obtener los valores BL, BK, CK, DJ y DI, se obtienen mediante la función tangente, mediante la ecuación de Pitágoras y mediante la relación entre los triángulos. Igualmente que la distancia entre EI, FI, FH. Entonces, una vez obtenidas estas distancias, si sumamos, nos da un total de 65.264 metros. El perfil de acero usado es de tipo A36, con un tipo de ángulo de piernas iguales de las siguientes características: L64 por 64 por 6.4. Entonces, como se tienen dos ángulos, el valor que obtengamos acá lo tenemos que multiplicar por 2. Para obtener este valor recurrimos a la bibliografía y nos ubicamos en la siguiente tabla. Entonces obtenemos un peso por metro, o en unidades de kilogramo por metro, de 6.10 kilogramos por metro. Lo multiplicamos por 2 porque tenemos dos ángulos. Acá podemos ver los ángulos, la figura de los ángulos de piernas iguales. Si tenemos en cuenta los datos ya obtenidos de los cálculos anteriores de área de influencia y las características de la cercha, y recurrimos además a la ficha técnica de la tabla de Eternit, nos damos cuenta que debemos usar el Eternit número 10. ¿Por qué? Porque para cada pendiente se requieren cubrir los 8.485 metros de longitud de la cuerda superior. A esta distancia le sumamos los .245 de voladizo que debe tener la teja. Entonces obtenemos un valor de 8.73, el cual dividimos entre el ancho de la teja, que es de 2.91 metros, y nos da un valor de 3. Es decir, que necesitamos 3 tejas para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia. Ahora, si multiplicamos a 3 metros por 0.873, nos da un total de 3.43. Este 3.43 equivale al total de tejas. Ahora, si multiplicamos 2 por 3 por 3.43,
nos da un valor de 20.58, que es el total de número de tejas que necesitamos para cubrir la totalidad de área de incidencia. Y pues podemos obtener el peso total teniendo en cuenta que cada una pesa 20.60 kilogramos. Cordial saludo, mi nombre es Diana Posada y continuaré con la explicación para el desarrollo de la fase 2. Para la distancia entre correas se usarán correas de celosía construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos por metro. El número de correas de cada pendiente es de 7, para un total de 14 correas para las dos pendientes, lo que da una longitud total de 42 metros de correa por cercha. Ahora vamos a hallar los cálculos de las cargas. Debemos tener en cuenta que las cargas se dividen en cargas vivas y cargas muertas. Para las cargas vivas se calculan teniendo en cuenta el peso o la masa de una persona por metro cuadrado, por el área de influencia por la gravedad. Y en este caso, nuestro resultado es de 34.959,89 newton. En cuanto a las cargas muertas, el peso propio de la cercha es igual a la sumatoria de la longitud de la barra por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad, obteniendo como resultado 7.810,92 newton. Ahora para hallar el peso de las correas, eso es igual a la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad, dando como un resultado 2060,1 newton. Para hallar el peso de las tejas es igual al número de las tejas en el área de influencia por el peso de la teja. Esto es igual a 5.975,93 newton. Para las cargas de viento se calculan multiplicando la presión dinámica del viento por el área de influencia. La presión dinámica es igual a un medio de la densidad del aire por la velocidad del aire al cuadrado. El total de las cargas es igual a la sumatoria de las cargas vivas más las cargas muertas, teniendo como resultado para este caso 53.861,46 newton. Esto equivale a 54 kilonewton. En este paso procedemos a hacer la distribución de las cargas de los nodos. Para hallar estos valores se debe ejecutar poniendo la carga total dividida entre los nodos superiores de la estructura menos 1. Eso es igual a 9 kilonewtons. Estos 9 kilonewtons serán ubicados en los nodos centrales B, C, D, E y F, como se observa en la figura. Para los nodos de los extremos se divide los 9 kilonewtons sobre 2, obteniendo 4.5, tanto para A como para G. Continuando con las fases, con el desarrollo de las fases, en la fase 3 tenemos la siguiente estructura, a la cual en sus extremos se le aplica una fuerza de 4.43 kN y en los nodos internos de 8.85 kN. Entonces, para esta fase
lo que se hizo fue calcular las fuerzas internas en cada una de las barras de la cercha asignada. Este cálculo se realizó por el método de los nodos. De acuerdo a los resultados, se clasificaron como de tracción T, de compresión C o de fuerza nula N. Para esto se hizo también los diagramas de cuerpo libre en cada nodo y se introdujo los valores en una tabla resumen, que es la que aquí tenemos. Se tomó un tramo de la estructura, la cual involucraba 2 o 3 nodos, y se calculó la fuerza interna en una barra seleccionada, utilizando el método de las secciones. Para verificar este método, se usó el método de nodos aplicado a la misma barra. El primer paso para resolver la fase 3 es realizar el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Se tomarán las sumatorias de fuerza en X positivo a la derecha. Se tomará la sumatoria de las fuerzas en Y positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión, y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se colocan las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo, y se solucionan por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para sistemas de 2×2. Para el cálculo de las reacciones de la sumatoria de las fuerzas de X en Y se igualan a 0 para hallar las ecuaciones de cada una de las fuerzas, tanto GY como AY. Una vez se haya hallado GY, procedemos a calcular AY. Para hallar AY se debe restar GY, por lo cual ambas son casi iguales. En este caso fue de 26,55 kN. Para calcular las fuerzas que actúan sobre cada uno de los nodos, en este caso el nodo A, el nodo L y el nodo B, se utiliza el método de equilibrio de partícula y se grafica de la siguiente forma. Entonces, para el nodo A actúa una fuerza de 4.43 kN y actúa una fuerza en sentido contrario de 26.55 kN. Para calcular la fuerza entre A y B y A y L, lo hacemos utilizando los componentes en X y en Y se obtiene un valor de 31.3 kN por comprensión y de 22.12 kN por tracción. Para el nodo L, la fuerza LK es de 22.12 kN, clasificada como de tracción, y la fuerza LB es igual a 0. Para el nodo B se obtiene que la fuerza BC es de menos 25.1 kN por comprensión y BK de menos 6.2 kN por compresión. Bueno, en esta diapositiva vamos a hallar los nodos K
nodo C y nodo D. Para el nodo K se ejecuta el mismo diagrama y se realiza la evaluación y el cálculo de los datos. Se tiene que las fuerzas KJ es igual a 17,7 kN tracción y KC es 4,4 tracción. En el nodo C se tiene que la fuerza CD es igual a menos 19,0 compresión y CJ es igual a menos 9,61 compresión. En el nodo D se tiene que las fuerzas DE es igual a menos 19,0 compresión y DJ 18,02 tracción. Ya habiendo calculado cada una de las fuerzas, hacemos la clasificación en la siguiente tabla de si son por compresión o si son por tensión. Y por simetría hallamos los otros resultados que teníamos pendientes. Se obtienen estos resultados. Entonces tenemos por comprensión 31.3, 25.1, 6.2, 19,0, 9.61 resultados negativos y los resultados positivos por tensión. Los resultados que nos dan una fuerza de 0 decimos que son un elemento de amarre. Aplicando la sumatoria de momentos alrededor del punto B, podemos calcular el valor de la fuerza interna en el elemento LK. Y obtenemos un valor de 22.12 kN de tensión. Podemos calcular el valor de la fuerza interna del elemento LK, el cual nos da un resultado de 22.12 kN clasificado como de tensión. Y por simetría podemos obtener los resultados de todas las fuerzas internas en los elementos. Estos están clasificados en la tabla que estamos viendo. Ahora seguimos con la fase 4, en la cual seguimos trabajando con la misma estructura de la fase anterior, que fue la fase 3. En la fase 4, ¿qué se nos pide? Calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como de tracción T o de compresión C. Presentar los valores de esfuerzo en una tabla resumen. También se debe calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzos, los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica, como las columnas de Euler. Si para alguna barra el factor de seguridad es menor que 3.0, se debe redimensionar el elemento. Presentar los valores de los factores de seguridad en una tabla resumen. Ahora vamos a ver el desarrollo de esta fase. Cabe anotar que para esta fase vamos a usar también la tabla de las propiedades del acero. Bueno, ahora vamos a hallar el esfuerzo normal. Entonces tenemos que el área es igual a 768 por 2. Este dato lo tomamos de la tabla que se mostró anteriormente. Entonces la fórmula sería, esfuerzo normal sería la fuerza sobre el área Ahora vamos a ver la tabla de esfuerzo normal. Para hallar el esfuerzo normal debemos reemplazar la fórmula que es fuerza, que es en kilonewton, dividido en el área, que es en metro cuadrado.
Para hallar el área tenemos la siguiente fórmula, que el área es igual a 768 por 2. Estos datos, o bueno, estas distancias, salen de la tabla que ya teníamos anteriormente. Esto me da como resultado 0,001536 metros cuadrados. Reemplazando este valor en la fórmula que se nombró anteriormente, tenemos el dato del esfuerzo para cada uno de los nodos gemelos. Enseguida clasificamos las barras en tensión y en comprensión. Para las barras en tensión hallamos el factor de seguridad utilizando la carga estática. Y los factores de seguridad para las barras en compresión los calculamos tratándolos como si fueran columnas o elementos de Euler y se obtienen los siguientes resultados. Para el factor de seguridad para las barras en compresión con el criterio de carga crítica en columnas de Euler se realiza la descripción con las siguientes fórmulas. Para hallar el factor de seguridad debo tener la fuerza crítica y dividirla sobre la fuerza admisible. En este caso tengo el valor de la fuerza admisible, pero me falta hallar la fuerza crítica. ¿Cómo hallo la fuerza crítica? Con esta fórmula que está al lado de acá. Esta fórmula de la fuerza crítica dice que pi elevado al cuadrado por la elasticidad por la inherencia sobre la longitud elevado al cuadrado. Una vez halle mi fuerza crítica, puedo venir a reemplazar en la fórmula. Muchas gracias. Muchas gracias.